Se está viviendo una situación de emergencia en los vuelos entre Londres y Nueva York. Hacer el trayecto estos días está imposible porque en los últimos 2 meses todos los vuelos van hasta arriba de oro y no queda espacio ni para volar estilo Ryanair. 500 toneladas de oro, unos 40.000 lingotes, han salido de sus cámaras en Inglaterra y cruzado el charco para acabar en los cofres del COMEX, la bolsa de metales preciosos de Nueva York. Cada día que pasa se rompe un nuevo récord en esta mudanza de lingotes que comienza a preocupar al mercado. La LBMA, la Asociación Londinense del Oro Físico, reconoció que espera más salidas en los próximos días, pero que no hay que preocuparse, pues aseguran que sus cámaras se disponen de todo el oro necesario. Sin embargo, si te acercas por Londres y pides prestado un lingote de oro por un día, te van a cobrar un 12% de interés anualizado en lugar del 2-3% que solían pedir normalmente, lo que indica que encontrar oro físico en mercado hoy está resultando más difícil que meterle un gol al Atleti. El mercado no es tan líquido como parece. A pesar de que algunos gráficos muestran la cantidad de oro reportada en circulación, es decir, la disponible para volar a Nueva York, por ejemplo, en alrededor de 1.124 toneladas, lo que en apariencia parece más que suficiente, el tiempo de espera para recibir oro físico en el Banco de Inglaterra ha pasado de apenas unos días a casi 2 meses. Algo, por tanto, empieza a oler en regulero. Como si fuera el comienzo de una corrida bancaria en oro, el aumento del tiempo de espera y la fuerte subida del interés por pedir prestado oro no hacen sino empujar a más personas a acudir al Banco de Inglaterra a reclamar su oro en lingotes tangibles, tocables, lo que claro exacerba el problema. Habida cuenta que existe mucho más oro papel que oro real, concretamente habría casi 50 millones de millones, 50 trillion del primero frente a tan solo 360.000 millones del segundo, aunque no ha cundido el miedo a quedarse sin oro, sí que se percibe cierta preocupación, sobre todo viendo que su precio hace máximos día sí y día también. Tendremos, por tanto, y esta es la pregunta que me hago, una de ellas, un corralito en el oro. ¿Están los bancos centrales acabando con las reservas, exigiendo que se les entreguen los lingotes físicos? ¿Está acaso Estados Unidos repatriando oro porque esperan un anuncio importante de su gobierno, o se debe todo a un arbitraje de toda la vida de Dios y estamos aquí viniéndonos arriba? Como lo normal es que no llegue la sangre al río, comenzaremos analizando este último escenario y luego iremos a otros escenarios que molan más, los sangrientos, los que al final nos molan. Dale like si tú también crees que el balón no estaba en disputa y esos penaltis sobran tanto como falta oro en Londres, y vamos al lío. Londres ha sido el centro del comercio del oro durante siglos, pues a fin de cuentas fueron los primeros en perfeccionar el combo mágico de juntar riqueza y mercados de capitales. Hoy Inglaterra custodia más de 8.000 toneladas de oro, siendo la principal cámara la del mismísimo Banco de Inglaterra, que cuenta con unas 310 toneladas paseables. Pero todo ese oro no es de los ingleses, claro, sino que lo custodian como si fueran Binance con tu Bitcoin para fondos soberanos, bancos centrales, ETFs y otras entidades financieras. Estos, concretamente los estadounidenses, son los que estas semanas están pidiendo que les se lo entreguen en físico, así, un lingote encima de otro. Un artículo reciente del Financial Times explica que este movimiento se puede explicar por un simple mecanismo de mercado. Como hemos visto, se está llevando mucho oro a Estados Unidos, sí, toneladas, tantas que se empieza a hablar de miedo de corrida bancaria. Pero fíjate que no se está llevando más oro del que ya se llevó en 2020, esto es, al inicio de la pandemia. Y si no te preguntas por qué la gente llevaba oro a Estados Unidos en mitad de la pandemia, francamente no sé qué hacer contigo. Ahora, si te lo preguntas, la respuesta es apasionante, sobre todo si eres bitcoiner y te gustan estas cosas. Imagina que eres un estadounidense que quiere exposición a oro, porque, yo qué sé, cree que el mundo está cerca de llegar al fin, porque sigue a Gustavo en Twitter, o por lo que sea. El caso es que quiere oro. Pues lo que haces entonces es comprar futuros de oro en COMEX, la bolsa de metales preciosos de los Estados Unidos.
Normalmente esos futuros no se liquidan con la entrega física del oro a vencimiento, porque es un marrón recibir el oro en físico, tienes que llamar a un sitio donde te lo guarden, tienes que firmar un montón de papeles, es una movida. Y luego tienes que custodiar ese oro y claro, tienes que pagarle a alguien por custodiar esos barrotes, bueno, esos lingotes que pesan un quintal. Total, que nadie quiere el oro físico. Así que lo normal es que tú compras un futuro de oro y cuando vence, pues lo renuevas. Lo renuevas por otro futuro al mes siguiente. Y así tienes oro sin tocarlo. De ahí que el oro papel sea mucho mayor que el oro físico en cuanto a mercados. Ahora, ese es el lado del tipo que compra, el que está interesado en comprar oro, pero luego está el lado del que vende, ¿no? El que vende esos futuros de oro y ese sí que tiene que tener algo de oro a mano porque algún insensato le puede pedir el oro en físico. Y aquí empieza lo, llamemos, idiosincrático del oro. Estos bancos que tienen oro, por si acaso, no lo custodian en Nueva York, que tú dirías, hombre, son estadounidenses, pues ¿por qué no custodian ahí cerca? Pues no, lo hacen en Londres, porque por lo visto es más barato o porque ahí lo puede acariciar la reina o ahora el rey. Y si alguien en Estados Unidos les pide recibir el oro en físico, tienen que, atención, cambiar el tamaño de los lingotes para que los acepten en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en Inglaterra los lingotes son de 400 onzas, mientras que en el COMEX, que es el único, bueno, no es el único sitio, el COMEX obliga a que se custodie en varios sitios y obliga a que se acepte un tipo de lingote especialmente, y ese tipo de lingote que se acepta es un lingote de 100 onzas. ¿Por qué? Pues porque les sale de ahí. ¿Y quién hace la conversión de 400 onzas por lingote a 100 onzas por lingote? Pues obviamente refinerías que están en Suiza. Así que si estás en Michigan y quieres oro, entrega física de oro en tu, bueno, no en tu casa de Michigan porque no puedes recibir el oro ahí, tiene que recibirlo un banco de los que estén registrados con COMEX. Pero bueno, pongamos que quieres esa entrega física en oro y poder ir al banco ahí a verlo, pues tu contrapartida tiene que llamar a Londres, tienen que enviar un lingote a Suiza, donde tienen que dividirlo en lingotes más pequeños y traértelo. A pesar de esto, algunas personas creen que mandar Bitcoin es complicado. Bueno, ¿y por qué el subidón de inventarios en 2020? Bueno, pues como la pandemia cerró todo, bueno, más que la pandemia, bueno, hay casos que se cerró todo en ese momento, pues conseguir la transformación suiza del oro se hizo harto complicado. Por no decir imposible, así que el precio del oro en Estados Unidos subió respecto al precio del oro en Inglaterra. Y es que si no hay oferta, eso es lo que pasa. Te sonará esto si sigues el tema del inmobiliario en España. Bien, subió tanto el precio del oro en Estados Unidos que el mercado, siempre dispuesto a solucionar este tipo de problemas, se ingenió para encontrar oro del tamaño COMEX adecuado y fletarlo a Estados Unidos, aunque fuese pagando aviones privados, porque al fin y al cabo salía a cuenta. Y de esa manera vendían ese oro en Estados Unidos hasta que la oportunidad de arbitraje desapareció. Nada como el mercado, como digo. Pues bien, el artículo del Financial Times concluye que es el miedo, atención, a los aranceles de Trump, pues como sabéis ha venido con bastantes aranceles ahí apuntados en su libreta. Bueno, pues el miedo a los aranceles de Trump sería lo que estaría provocando una crisis similar a la de 2020, pues se teme que un hipotético arancel encarezca el oro que está fuera de Estados Unidos. Y como el oro de fuera de Estados Unidos es distinto que el oro que está o que se acepta en Estados Unidos, entonces ahora habría prisa por traer mucho de ese oro a Estados Unidos y de ahí que esté saliendo tanto oro de Inglaterra con dirección al COMEX. Lo cual es... sí, o sea, es una razón. Eso se lo compro. Pero teniendo en cuenta la movida que es llevar oro a Estados Unidos y teniendo en cuenta que no hay todavía ningún arancel sobre el oro y teniendo en cuenta que tampoco es que esté demasiado claro que vaya a haber un arancel sobre el oro, más allá de que se haya podido comentar por ahí, pero qué cosas no dice Trump, pues no sé si es una razón que me convenza del todo. Por suerte tenemos una explicación mucho más aventurada y que por tanto me parece mucho más interesante. No obstante, antes de ver esa, si también quieres que un profesional te custodie la riqueza, te diría que te mirases OnRamp, pues yo entiendo que custodiar Bitcoin a veces puede no ser... no diría ya sencillo, sino casi hasta agradable. Pues puede llegar a un punto en el que tengas tanto Bitcoin o suficiente Bitcoin que te dé un poco de mal fario o mal rollo el tener tanto Bitcoin en casa o tener tanto Bitcoin bajo tu custodia directa. Y puede ser que pienses que te vendría bien, pues eso, un custodio profesional para ese Bitcoin. Y para esto yo recomiendo OnRamp porque siendo un custodio tercero,
no es un único tercero. O sea, no es como dejar tu Bitcoin en Binance, es más bien dejar tu Bitcoin en 3 terceros que crean un monedero multifirma. Cada una de esas empresas dedicadas a la custodia tiene una firma, hacen falta 2 de ellas para que ese Bitcoin se mueva y tú controlas las condiciones en las que esto pasa. Por tanto, es tan seguro como crearlo en un multifirma que tú controles, pero sacándote a ti de la ecuación, digamos, externalizando la custodia, pero sin tener que depender de un tercero, lo que a mí siempre me parece demasiado arriesgado. Así que mírate OnRamp si estás buscando un sistema profesional de custodia. Y si tienes dudas, mándame un mail a hola@unpodcastoico.com y si no, pues directamente usando el código UPSB te puedes dar de alta y además te darán $250. Así que mira, para ti para siempre. Bien, la reportera Gillian Tett comparte que algunos inversores contemporáneos de nuestro querido Scotty Bessent especulan con la posibilidad de que Estados Unidos revalúe su oro. ¿Y qué quiere decir esto de revaluar el oro? Bien, Estados Unidos, como sabes, es un lugar peculiar. Solo aceptan lingotes si tienen el tamaño que les gusta, llaman fútbol a un deporte incomprensible que se juega con las manos, miden las distancias en pies, las temperaturas en Fahrenheit y no valoran el oro que tienen a su precio de mercado. Por alguna razón, su gobierno valora el oro nacional no a los 2.800 y pico dólares que cotizan en el mercado, sino a $42. Alguien preguntó en su día cuál debería ser el precio definitivo para el oro. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál debería ser el precio definitivo del oro? Y alguien dijo 42. Y ahí se quedó. Dijeron pues 42. Los supuestos contactos de la señorita Gillian especulan, por tanto, que 42 podría dejar de ser el precio que está en libros para el oro de los Estados Unidos y que se actualice al precio oficial de mercado, lo que, asumiendo que tienen el oro que dicen tener en su custodia, inyectaría automáticamente 800.000 millones en la cuenta del Tesoro de los Estados Unidos, gestionada por no otro que Scotty. Esto, que conste, no implicaría vender el oro. O sea, tú revalúas el precio del oro, pero no hace falta que lo vendas para que tú disfrutar, entre comillas, de esa ganancia. De hecho, esto ya se hizo antes. Se hizo cuando Franklin Delano Roosevelt confiscó el oro de los americanos en 1933 a $20 para inmediatamente revaluarlo a $35, lo que generó una ganancia en libros de 2.800 millones de dólares, que se usaron, fíjate, esto se está hilando de la hostia, se usaron para crear el ESF, el Exchange Stabilization Fund, que si no sabes lo que es, explico lo que es en un vídeo en el cual hablo de por qué Trump no debe anunciar una reserva de Bitcoin, y ahí lo que digo es que ese ESF se podría usar para comprar Bitcoin de tapadillo. Pero bueno, a ver, eso lo explico ahí. Y es una de esas teorías guapas que compartimos en este canal y en su newsletter. O sea que suscríbete y tal. Y realmente Estados Unidos podría no quedarse ahí, podría no quedarse solamente en la cuestión de la revaluación del oro que tiene en libros, sino que podría, además de hacer esto, apoyar directamente al oro, que salga Trump ahí diciendo que el oro va a estar en el fondo soberano y diciendo que el oro va a ser, no sé, lo que pongan en los nuevos ministerios, yo qué sé. El caso es que podría salir a apoyar públicamente el oro para que suba el precio del oro. Pues para que te hagas una idea, así una cuenta de cabeza sencilla que tú luego comentar en los descansos del trabajo, cuando estés ahí con el café y tal, pues por cada $8.000 de subida del precio del oro, Estados Unidos cubre un déficit anual. Esto es, si el oro sube de $3.000, que es donde está más o menos, ¿no? Ponle 2.800, a $11.000, Estados Unidos no tendría déficit en 2025, al menos no en libros. Este movimiento tendría otra ventaja, además, que ya hemos visto en otros vídeos de este canal, que sería devaluar el dólar. Pues al final tú aprecias el oro, lo aprecias, claro, ¿contra qué? Pues contra el dólar, lo cual devaluaría el dólar, lo que para mí sigue siendo el objetivo último de Trump y sus minions. Pero bueno, ya habrá tiempo para seguir viendo esto. La única pega que le veo yo a este plan de revaluar el oro y toda esta pifostio es que la última vez que se auditó el oro de la Fed fue en el año 1953. Que Trump debía estar ahí, vivo o no. ¿Cuántos años tiene? No sé. Ahí, debe estar. Y en ese momento solo se testeó la autenticidad del 5% de ese oro.
Lo cual me lleva a preguntarme, ¿te imaginas que estén trayendo el oro ahora a Estados Unidos, que todo ese oro esté cogiendo esos vuelos a Estados Unidos, lo esté haciendo en previsión de una posible auditoría real a las reservas estadounidenses de oro? La verdad es que sería muy loco si resulta que no tienen todo ese oro que el mundo espera. Lo que me lleva a un comentario final que quiero hacer sobre esta movida con el oro en relación al activo que da nombre a este canal. Y es que el interés que se está viendo estos días por el mercado, por el oro, pues como he dicho, está haciendo máximos día sí y día también, me lleva a pensar que Bitcoin es el nuevo Ethereum. En el sentido de que Bitcoin se presenta como una alternativa tecnológicamente superior al oro. Recordarás esto de que Ethereum se vendía, bueno, y se sigue vendiendo un poco, ¿no? Como Bitcoin, pero mejor. Ultrasound money, ¿no? Si Bitcoin es sound money, esto es ultrasound. Pues creo que esto mismo es lo que está haciendo Bitcoin respecto al oro. Y francamente, después de lo visto en este vídeo, viendo las dificultades que tiene el mover oro de un lado a otro, el comercio global del oro, eso de traerse el oro de Londres a Estados Unidos, lo que implica meter a Suiza y meter un montón de contratos y unos costes desorbitados, eso unido al coste de verificar su autenticidad, que también es hartamente complicado, todo eso me lleva a pensar que es un activo que es además muy inflable en papel, ¿no? Por toda esta dificultad a la que está sometido para moverlo de un sitio a otro, lo cual lleva a que se centralice, y la imposibilidad de verificarlo, lo cual lleva a que también se centralice, hace que sea un activo muy inflable, en el sentido de que se crea mucho más oro, papel, del oro que existe en real. Bueno, pues por esto, entre otras cosas, me inclino a pensar que casi todo el interés que se está viendo por el oro, siempre y cuando ese interés no obedezca a una cuestión mecánica, ¿no? Como si fuese una cuestión así de arbitraje, pues todo ese interés que exista por el oro como tal, por el oro como activo, acabará reflejándose en Bitcoin. Pero bueno, que igual soy yo el único que cree esto. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir y recibes un mail los sábados, no es difícil, pones tu mail, te llega un mail, o sea, es bastante sencillo. Bien, pues en el último mail, el último artículo, hablaba precisamente de el oro, indirectamente, porque hablaba de Lutnick, la historia de Howard Lutnick, o Lutnick, que es el nuevo secretario de Comercio de Estados Unidos, que tiene una historia bastante épica de cómo llegó a ser, ¿no? El personaje que es hoy día. Bueno, pues unía todo esto con la sobreproducción de las élites, que es una cuestión bastante interesante que lleva a entender las sociedades, y unía esto también con la cuestión del oro y Bitcoin, en concreto con la cuestión de cómo monetizar el balance de los Estados Unidos, entre el balance en el cual está, por ejemplo, el oro, cómo monetizar sin molestar a esas otras élites. Bueno, pues ese era un poco el contenido del artículo. Si quieres verlo, pues está ahí en la newsletter. Así que nada, te puedes suscribir y lo ves. Y también te puedes suscribir y recibirás el siguiente. Y cerremos el mañanero de hoy recordando el nacimiento en tal día como hoy. Y la verdad es que me parece épico haberlo encontrado porque no era fácil. Pero resulta que en tal día como hoy nació no otro que Walter Hauser Brattain, o Brattain, o como narices se diga, que descubrió algo para lo que el oro es mejor que Bitcoin. Concretamente, descubrió el transistor con contactos de oro para así amplificar señales eléctricas. Y ahí sí que le veo yo muchísimo futuro al metal.